¿Alguna vez te has despertado justo en ese momento en que la oscuridad es tan densa que te parece líquida y el silencio te parece que tiene peso? Ese silencio que se siente como una manta gruesa que te oprime el pecho y que, si lo escuchas con suficiente atención, deja de ser silencio para convertirse en una vasta y profunda expectativa. Una espera, una conciencia de que algo te está escuchando desde el otro lado, donde la luz no llega. Si has sentido eso, si te has quedado inmóvil en la cama, sudando frío, mientras te preguntas si ese crujido en el pasillo lo hiciste tú con la respiración, o si lo hizo algo que no tiene nombre, entonces entiendes la base misma del terror. No el que te salta encima, sino el que se infiltra en ti, despacio, como el frío de Zacatecas en invierno, pegado a los huesos. Esta es una historia que empieza así, con ese silencio absoluto, pero no en una casa, sino a 800 metros bajo tierra. Debemos viajar hasta 1925, a un Zacatecas que olía a pólvora gastada, a mineral húmedo y a desesperación. Una ciudad labrada en plata, pero cuyo corazón latía con el ritmo pesado y constante del martillo contra la roca. Una ciudad de hombres que pasaban más horas bajo la tierra que bajo el sol. Ernesto Arriaga no era minero en el sentido tradicional. Él era el joven topógrafo, el encargado de mapear las entrañas de la montaña, de medir los avances, de marcar las futuras detonaciones. Su oficina eran los túneles, su luz, el acetileno de su lámpara, y su compañía, la soledad y el eco. Y si hay un lugar en el mundo donde el eco miente, es en Zacatecas. Los viejos mineros siempre decían que la montaña no tragaba la luz, sino el sonido. Decían que el cerro de la Bufa era sordo, pero que las vetas profundas tenían su propia memoria, una memoria de piedra y aire comprimido. Ernesto, joven de ciencia, se reía de esas supersticiones. Él creía en la geometría euclidiana y en la presión barométrica, no en espectros ni en voces, hasta que le tocó trabajar en el túnel Beta Grande número 3. El túnel Beta Grande número 3 era un monstruo. Tenía décadas de existir. Un ramal antiguo, casi olvidado, que la compañía decidió reabrir para buscar un nuevo filón. Era estrecho, mal ventilado, y se sentía geológicamente incómodo, como si hubiese sido excavado en un lugar donde la tierra no quería ser tocada. Estaba en desuso desde antes de la Revolución, y el aire que contenía era denso, inmóvil, como si el tiempo se hubiera estancado ahí. La tarea de Ernesto era simple: instalar los nuevos puntos de referencia y calcular la estabilidad del techo. Necesitaba silencio absoluto para usar sus instrumentos de precisión. Por eso siempre bajaba solo, después de que los turnos más pesados habían terminado, cerca de la medianoche. Y aquí es donde el silencio, aquel que te describí al principio, deja de ser un aliado y se convierte en una amenaza. La primera vez que sucedió, Ernesto pensó que la fatiga le estaba jugando una mala pasada. Eran las 2 de la mañana. Había bajado con su asistente, un hombre mayor y taciturno llamado Hilario, pero Hilario se había quedado en la galería principal, a unos 500 metros, vigilando el equipo y la entrada. Ernesto estaba solo, iluminado únicamente por su lámpara, tratando de tomar una lectura precisa del teodolito. Para calibrar el instrumento, necesitaba hacer mediciones de distancia con una cinta. La forma más rápida de confirmar una distancia en un espacio cerrado y vacío, como lo era ese túnel, es gritando un número y esperando que el eco regrese claro, para medir el desfase. Ernesto gritó: 83 metros. El eco tardó un instante que pareció eterno en volver, lo que era normal dada la profundidad. Pero cuando regresó, el sonido era turbio. No regresó la claridad del 83 metros que él había proyectado con la fuerza de su diafragma.
En cambio, escuchó algo más suave, un murmullo indistinguible, como si su voz hubiese sido filtrada a través de un cuerpo de agua sucia. Se irguió, parpadeando contra la oscuridad circundante. ¿Qué fue eso?, se preguntó, sintiendo un escalofrío que no era solo por la baja temperatura del subsuelo. Pensó, la acústica es engañosa, el polvo, la forma irregular de la roca, la humedad. Era lógico que el sonido se distorsionara. Volvió a gritar, esta vez con más fuerza. ¡120! El resultado fue idéntico, y esta vez mucho más perturbador. No regresó, 120, sino lo que sonó inquietantemente parecido a un nombre propio, susurrado con una cadencia cansada. Algo así como Ignacio. Ernesto se quedó paralizado, con las manos aferradas a la perilla del latón del teodolito. Ignacio era el nombre del capataz que había muerto ahí, aplastado por un derrumbe 20 años antes. Pero eso no era lo que lo aterrorizaba. Lo que lo congelaba era la certeza de que esa voz no era suya. Él gritó con la voz de un hombre joven y fuerte. El eco que regresó era la voz grave, desgastada y dolida de un hombre viejo. ¿Cómo podía un fenómeno físico, un simple rebote de ondas sonoras, alterar la fuente de esa manera? Ernesto, a pesar de su terror inicial, era un hombre de método. Decidió que era un artefacto del oído, o la sugestión. Se dijo que la soledad y la oscuridad fabrican fantasmas con el aire. Pero el siguiente día, al regresar a la galería, la incomodidad creció. Hilario, el asistente, no era tan joven ni tan moderno como Ernesto. Era de esa generación de mineros que sabían cuándo la tierra estaba molesta. Mientras Ernesto se preparaba para bajar, Hilario se acercó, ajustándose el casco. «Joven Arriaga», dijo con esa voz áspera que parecía haber sido pulida por el polvo de plata. «Ayer, mientras usted estaba adentro, ¿habló con alguien?» Ernesto sintió como un nudo se le formaba en el estómago. «No, Hilario, ya te dije, necesito silencio. Solo grité los números de calibración». Hilario miró el túnel con esa expresión de quien ve un insecto venenoso que está a punto de picar. «Es que yo escuché voces, joven, 2 voces diferentes. Una, la suya, gritando duro, y luego otra, una que contestaba. ¿Contestaba qué? No lo sé. Algo muy bajito, pero no era su voz de eco, era una voz ajena. Era como si usted estuviera hablando con alguien en el fondo, pero no en nuestro idioma. Aquí tienes el primer punto de no retorno. El miedo ya no es una sensación interna, es una confirmación externa. Si Hilario, quien estaba a 500 metros de distancia, en la galería principal, sin escuchar el eco directo, había percibido la presencia de una segunda voz, significaba que la distorsión no era acústica, sino la presencia de algo más. Ernesto fingió desinterés. «Tonterías, Hilario. El aire aquí abajo es viejo, juega con la mente. Si sientes que esto te está inquietando, haz un pacto conmigo. No te vayas, no cierres esta ventana de lo que te voy a contar. Quédate hasta el final. Y si te atreves a enfrentar lo que sigue, quizás debas asegurar que esta voz no se pierda. Sabes lo que tienes que hacer para que la historia continúe contándose». Esa noche, Ernesto decidió volver al túnel Beta Grande número 3, sin Hilario. Necesitaba verificar por sí mismo, sin la influencia de las supersticiones mineras. Bajó solo. La lámpara de acetileno silbaba. Su luz amarilla y débil apenas mordía la negrura total de la mina. Se adentró más que la noche anterior, buscando el punto exacto donde la resonancia había cambiado. Llegó a un punto donde la bóveda se hacía más alta, como una pequeña capilla labrada en la roca, y el aire se volvía notablemente más frío, un frío antinatural que no venía de la ventilación. Era un frío que se pegaba al interior de los pulmones. Sacó su libreta de campo. Necesitaba un experimento controlado. No gritaría números,
Gritaría frases sin sentido que no pudieran ser interpretadas como nombres o lamentos. Se aclaró la garganta y con un tono firme recitó una línea de un poema que había memorizado en la escuela. Las alas del ángel son de mármol frío. Se hizo el silencio, ese silencio pesado y opresivo. Luego vino el retorno. No fue rápido como un eco normal. Fue lento, desgastado, como si la frase hubiera viajado a otra dimensión, se hubiera quedado ahí por un rato, y luego hubiera sido escupida de vuelta, pero pronunciada por alguien más. Y la voz que regresó no dijo: «Las alas del ángel son de mármol frío». Lo que regresó fue una voz infantil, una voz aguda, llorosa, que balbuceaba algo incomprensible en un dialecto que Ernesto nunca había oído. Pero la cadencia, el ritmo de las palabras, coincidía perfectamente con su frase original. Era como si el túnel hubiera tomado su mensaje, se lo hubiera entregado a un niño asustado y éste lo hubiera regresado traducido a su propio dolor. El corazón de Ernesto dio un vuelco. Esto no era física, esto era una burla cruel de la realidad. Volvió a probar, sintiendo un sudor pegajoso en la frente. Esta vez gritó una frase que su madre solía usar: «Acuérdate de llevar el pan, mi hijo». El túnel esperó, y cuando la voz regresó, esta vez era la de una mujer mayor, con la voz quebrada por el llanto, o quizás por una enfermedad respiratoria, y dijo algo en español, pero con un acento extranjero, casi metálico, que nunca había escuchado en Zacatecas. Lo que devolvió la montaña fue: «La fiebre no cede. Me duele el pecho, Juan». Ernesto retrocedió un paso, tropezando con una viga de madera podrida. La voz de esa mujer no solo era ajena, era íntima. Era una confesión de agonía dirigida a un tal Juan, un lamento sacado de alguna cámara de dolor oculta en el tiempo. El túnel no estaba devolviendo su sonido, estaba devolviendo el sonido de otros, almacenados, condensados y reproducidos con la cadencia de lo que él había dicho. Era un espejo acústico, pero en lugar de reflejar su imagen, reflejaba las almas sonoras de quienes habían muerto o sufrido en el subsuelo. Se sentó en la oscuridad, la lámpara temblando en su mano, inhalando el olor a humedad y óxido. La veta grande número 3 no era un túnel, era una especie de caja de resonancia para el pasado, un vórtice que recolectaba los últimos suspiros, las últimas palabras de aquellos que nunca pudieron escapar. Y ahora, él, con su voz, estaba despertando a esas sombras sonoras. Y la idea más terrible, la que le erizó los vellos de la nuca, era esta: si el túnel devolvía una voz ajena, ¿qué voz se había quedado atrapada en el aire para ser usada como moneda de cambio? Su propia voz. Estaba su voz, la expresión de su propia identidad, flotando ahora en el subsuelo, esperando a ser usada por algún minero del futuro que gritara al abismo. Se levantó de un salto. No podía seguir allí. El miedo se había transformado en náusea. Debía salir. Pero mientras giraba para emprender la huida, su lámpara parpadeó, amenazando con extinguirse, y justo en el momento en que la llama se redujo a un punto de brasa roja, escuchó un sonido que no era un eco de su propia voz, ni un lamento de los muertos. Era algo nuevo, un sonido gutural, como si alguien estuviera tosiendo arena, seguido de lo que sonaba inconfundiblemente como el raspado de unas uñas contra la roca, acercándose a él. El sonido era seco, cercano, demasiado cerca. Esta vez no había gritado, no había provocado un eco. El túnel estaba hablando por sí mismo, y la voz que devolvía ya no era una voz ajena del pasado, era una presencia en el presente. Ernesto Arriaga no esperó a que la lámpara se recuperara. Corrió. Corrió a ciegas por la oscuridad que era casi total, tropezando sobre durmientes y piedras sueltas, impulsado por el terror más primario.
la sensación de que, mientras huía, el raspado detrás de él no cesaba, y que, en algún punto entre su carrera desesperada y la salida, la voz ajena que había escuchado unos momentos antes se había transformado en un susurro distintivo justo a su oído, un susurro que conocía su nombre, y le agradecía por haber roto el silencio. Corrió hasta que sintió el aire fresco de la galería principal. Se desplomó en el suelo, jadeando, bajo la tenue luz de las lámparas de emergencia. Al día siguiente, nadie le creyó. Dijeron que la claustrofobia le había pasado factura, pero Ernesto sabía lo que había escuchado. Y lo peor, sentía lo que se había quedado atrás. Sentía el vacío de su propia voz, la sensación de que una parte sonora de él se había quedado atrapada en ese túnel, pendiente de ser devuelta en algún futuro terrible. Y esa es la fundación de la historia. La comprensión de que el horror no es siempre lo que ves, sino lo que escuchas, lo que te devuelve el vacío cuando le gritas. Es esa sensación constante, después de salir del túnel, de que cada palabra que dices no es totalmente tuya, de que estás usando, por costumbre, el timbre y la cadencia de alguien más. Si ya has sentido este tipo de soledad absoluta donde sabes que hay alguien más, déjame una palabra en los comentarios, algo como escuché o no estoy solo. Saber que otros han estado al borde de este abismo ayuda, aunque sea un poco, a mitigar la oscuridad, porque el problema de los túneles no es lo que ocultan, sino lo que liberan. Lo que liberaron en Zacatecas fue una serie de eventos que convirtieron la curiosidad de Ernesto en una obsesión mortal. Él ya no solo quería entender el fenómeno, necesitaba recuperar lo que el túnel le había robado. Y en la parte 2 de esta historia, vamos a ver qué sucede cuando decides gritar al abismo por segunda vez. Pero antes de irnos, permíteme preguntarte algo más, algo que a Ernesto le atormentó cada noche después de esa. Cuando te acuestas y apagas la luz, en el silencio denso y oscuro, ¿estás seguro de que la respiración que escuchas es la tuya? No te muevas, te estoy esperando en la siguiente parte. El frío de Zacatecas en aquella época no era solo meteorológico, era una capa de desconfianza y olvido que se adhería a la piel. Después de aquella primera incursión, donde la voz de vuelta por el túnel no coincidía con quien la había enviado, mi obsesión se transformó en una manía metódica. Ya no era un simple capricho de explorador. Era una necesidad primordial de entender qué tipo de malformación acústica, o peor, qué tipo de anomalía temporal, se había asentado en las entrañas de aquella montaña olvidada. Si has permanecido escuchando esta historia hasta ahora, hasta el borde de esta oscuridad, sabes que la verdad rara vez es conveniente. Permanece aquí, no te muevas, porque lo que vino después ya no era un eco, era una violación. Regresé solo. No podía permitir que nadie más fuera testigo de la locura que empezaba a germinar en mi mente, ni que su escepticismo pisoteara la revelación que sentía al alcance de mi mano. La boca del socavón parecía más hambrienta, sus maderas podridas y la herrumbre de los rieles que se perdían en la oscuridad no invitaban a la aventura, sino a la renuncia. Pero la curiosidad, esa enfermedad incurable del alma, me empujó. Llevaba conmigo un pequeño megáfono de latón y un rudimentario fonógrafo para intentar capturar las réplicas con una fidelidad que mis oídos, ya fatigados por el pánico, no podían garantizar. Me acerqué al límite de la oscuridad, donde la luz solar moría definitivamente. Grité un nombre simple, un nombre neutro, sin carga emocional: Ramírez. Era una prueba controlada. Esperé el retorno del sonido. Lo normal, según la física, sería un silencio breve, seguido por la reverberación de mi propia voz, distorsionada por el largo y estrecho pasaje. Lo que regresó no fue Ramírez ni mi voz. Escuché el suspiro de una mujer.
un sonido tan íntimo, tan cargado de una pena antigua y profunda, que la humedad del túnel pareció congelarse a mi alrededor. Era el suspiro de alguien que ha llegado a una conclusión irreversible. El sonido final antes de la caída. Y no era un eco, era una voz fresca, resonando directamente desde el aire, como si la mujer estuviera parada justo detrás de la pared de roca, o quizás justo detrás de mí. Mi cuerpo reaccionó con un escalofrío que no pude contener. ¿De quién era esa voz? ¿Por qué la mina, ese lugar dedicado a extraer metales inertes, estaba regurgitando fragmentos de dolor humano? La respuesta, terrible y lenta, comenzó a manifestarse. El túnel no era solo un conducto espacial, era un coleccionista temporal. Estaba reteniendo las voces de todos los que habían gritado, reído o sufrido ahí dentro. Mineros atrapados, amantes clandestinos, almas desesperadas, y las estaba devolviendo de forma aleatoria, sin orden ni identidad. Era un archivo de sonidos huérfanos. La siguiente prueba fue más deliberada. Grité una pregunta. ¿Qué año es este? El túnel se tragó la pregunta. El silencio que siguió fue diferente al silencio habitual de la noche. Era un silencio espeso, cargado, como el momento exacto antes de que un cristal se rompa. Y la respuesta llegó. No vino de mi megáfono, sino de la misma roca, áspera y grave. Es la hora de tu hijo, Luis, no es tiempo de jugar. Mi respiración se detuvo. Mi nombre no es Luis, y no tenía hijos. Pero la voz que pronunció esas palabras tenía una cualidad extrañamente familiar, una cadencia que reconocí. Era una voz anciana, ronca por el polvo y el mezcal, llena de una autoridad paterna y agotada. Pasé varios minutos temblando, tratando de ubicar esa voz en el archivo mental de personas que conocía. No podía, y sin embargo, la reconocía. Y aquí es donde el terror psicológico se adentra en la verdad. Si el túnel coleccionaba voces ajenas y las devolvía, ¿de dónde había sacado esa última voz? Era la voz de un minero de la década de 1880, o quizás la voz de un futuro minero que se perdería un siglo después. El tiempo se había licuado en ese socavón. Sentí que mi cordura se deslizaba. Me di cuenta de algo crucial. El túnel no solo devolvía voces ya grabadas, sino que al absorber mi propia voz, la estaba utilizando como catalizador, como una llave. Mi pregunta sobre el tiempo había invocado una respuesta dirigida a otra persona, alguien llamado Luis, cuyo padre había gritado una advertencia en ese mismo espacio quizás 100 años antes, o quizás la madrugada anterior. Necesitaba un clímax, una prueba final y definitiva. Tenía que saber si mi propia identidad vocal, mi marca sónica personal, podía ser robada y manipulada. Era medianoche cuando regresé por tercera y última vez. La neblina de la sierra abrazaba la boca de la mina. Encendí mi única lámpara de carburo. Su luz amarillenta era patética contra la oscuridad que parecía engullirla. Me coloqué frente a la abertura y respiré profundamente el aire frío, que olía a azufre, metal y extrañamente a ozono, como el aire después de una tormenta eléctrica. Tomé el megáfono. No iba a gritar una pregunta, ni un nombre. Iba a gritar una afirmación de mi existencia, un ancla en la realidad. Grité con toda la fuerza de mis pulmones, con la desesperación de quien se aferra a un acantilado. «Yo soy yo, estoy aquí, soy real». La voz salió vibrante y desesperada, rodando por las profundidades. El sonido viajó, se perdió en la oscuridad kilométrica del socavón. La espera fue el infierno. 1 minuto, 2. El corazón martillaba contra mis costillas, pidiéndome huir, pero mis pies estaban clavados en la tierra. Finalmente, el túnel respondió. No fue un eco. Fue una respuesta articulada, clara, resonando con una nitidez que superaba cualquier reverberación acústica. Y la voz que regresó era la mía.
Era mi cadencia, mi tono, la ligera aspereza en la garganta que solo yo conocía. Pero lo que dijo fue lo que me destrozó por completo. La voz, mi voz, dijo: «Lo sé, estuviste aquí y volverás, pero yo ya no estoy, y tú tampoco». Me quedé helado. Mi propia voz me estaba negando, me estaba informando de una ausencia, de una partida que aún no había ocurrido. Era mi voz del futuro, atrapada en el pasado. ¿O era una entidad ajena que acababa de robar mi timbre vocal para usurpar mi identidad ante la eternidad del túnel? El pánico me hizo retroceder tropezando. La lámpara de carburo cayó y se apagó, sumergiéndome en la oscuridad absoluta, una oscuridad que olía a mi propio miedo. Me arrastré lejos de la boca del túnel, sintiendo la roca fría detrás de mí, como si la misma tierra quisiera expulsarme por haber profanado un secreto que no era de mi era. El verdadero clímax no fue el grito ni la respuesta. Fue la realización que llegó días después, cuando ya estaba de vuelta en la seguridad relativa de mi casa en la ciudad, a cientos de kilómetros de Zacatecas. El túnel había cumplido su amenaza de una manera sutil y devastadora. Empecé a notar cambios graduales, casi imperceptibles en mi voz. Al principio, era solo una ligera desafinación cuando me reía. Luego, mi esposa me comentó un día, con una preocupación que intentó disimular, que mi forma de decir buenas noches era ahora más cortante, más grave, casi ajena. Al principio lo atribuí a la fatiga, pero la certeza se instaló la mañana en que me dirigí al espejo para afeitarme y ensayé una frase simple: «Buenos días». El sonido que salió de mi boca no era completamente mío. Mantenía la estructura básica, sí, pero había una capa de metal, una resonancia de angustia que no me pertenecía, y lo más inquietante, había una palabra justo al final, una ligera sibilante, que recordé haber escuchado en la segunda prueba, cuando el túnel me llamó Luis. Mi voz, la que utilizaba para negociar en el mercado, para consolar a mi esposa, para pensar en silencio, se había contaminado. Se había convertido en un mosaico de ecos atrapados, una mezcla de mi propia persona y de las voces olvidadas que el túnel había utilizado para llenar el vacío que yo mismo había creado. Ahora, cuando hablo, no estoy seguro de si soy yo quien está pronunciando las palabras. A veces, en medio de una conversación cotidiana, escucho una inflexión que no es mía, un dejo de tristeza o de furia que no sentía en ese momento. Es como si el túnel hubiera insertado fragmentos de otras vidas dentro de mi propio cuerpo sónico. Soy un recipiente andante de la miseria y el recuerdo de Zacatecas, 1925. Esta no es solo una historia de miedo, es una advertencia sobre la propiedad. ¿Qué tan tuyo es aquello que crees inalienable, como tu voz, tu aliento, tu risa? Si un espacio puede robar tu esencia y devolverte la de otro, ¿qué define realmente tu identidad? He aprendido a vivir en la silenciosa agonía de saber que, en cualquier momento, el suspiro de una mujer del siglo pasado o la advertencia de un padre minero pueden filtrarse en mis palabras, revelando un dolor o un secreto que no es mío. Me he convertido en un archivo viviente de ecos ajenos. Nunca volví a Zacatecas, nunca volví a acercarme a un socavón. Pero el túnel, créeme, ha venido conmigo. No se quedó en la oscuridad de la sierra. Se instaló en mi garganta. Y en las noches de silencio absoluto, cuando me despierto de golpe, sé que el verdadero horror no es escuchar una voz extraña en la oscuridad. El horror es escuchar esa voz extraña saliendo de tu propia boca, sabiendo que la tuya ha sido robada y dispersada en el éter de una cueva maldita. Mira a tu alrededor, escucha con atención tu respiración. ¿Alguna vez has sentido ese eco ajeno en tu propia boca? Un tono que no corresponde a la emoción que sientes. Si lo has sentido, no me lo digas en voz alta, no le des forma. Solo escribe «lo escuché» o «no estoy solo» en los comentarios.
y compártelo con alguien que necesite saber que el miedo es real, pero que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe escuchar esto a solas. Porque tal vez, justo ahora mientras lees, el sonido de tu respiración no es enteramente tuyo. Es un fragmento de alguien más, alguien que también estuvo en la oscuridad y que ahora te está usando para hablar. Y si intentas gritar, puede que la voz que salga no sea la tuya. Será una voz que ya no existe, buscando regresar.